agua que tomó la mujer samaritana, la cual le fue más dulce que la del pozo de Jacob. Gloria al Señor. Qué preciosa alabanza con los voceros de Cristo, mi cántaro vacío. Bueno, en esta mañana les saludamos a la distancia, donde quiera que se encuentre, a través de el internet, también en cualquier parte de Latinoamérica les saludamos el día de hoy. Bueno, y como siempre, la continuación de esta carta tan maravillosa, la carta a los Gálatas, y queremos dar la bienvenida al pastor Natividad Ramos, que ya está con nosotros. Pastor, muy buenos días, y una vez más gracias por estar con nosotros y compartiendo este mensaje tan maravilloso, la ley y la gracia. Muy buenos días, adelante. Gracias, hermano Isaí. Efectivamente es un gozo participar en estas reflexiones sobre esta cuestión acerca de la salvación sencillamente por la fe, nomás por creerle al Señor Jesús, por invocarlo, por aceptarlo en nuestro corazón, y esto nos da justificación. Ese era uno de los grandes conflictos entre el pensamiento judío y el pensamiento del evangélico, del evangelio que Pablo predicaba, por supuesto. Y en realidad al apóstol Pablo tuvo un costo muy alto. Él tuvo conflicto con los de su nación, que llegaron a considerarlo como una apátrida, como un enemigo. Y eso usted lo lee en el capítulo 9 de la carta a los Romanos. El conflicto, a grado tal que quería ser separado de Cristo con tal de que los de su nación creyeran en el Salvador. Es decir, era un verdadero patriota. Sin embargo, el evangelio que él predicaba lo convirtió a los ojos de Israel en un gran enemigo. Como también el Señor Jesús fue considerado un enemigo de la fe de Israel. Y precisamente ya vamos rumbo a la culminación del capítulo 4. Sin embargo, esta mañana yo quiero hacer un brevísimo paréntesis para hablar dentro de eso, de acaso entonces Israel quedó fuera de las promesas. Israel quedó fuera a pesar de que es la dueña del pacto, de las promesas y de todas esas cosas, que eran las conjeturas que se hacían. No más que Pablo es el que desglosó y explicó, y se hizo objeto de mucho odio. Y solamente voy a leer, aunque no voy a hablar sobre esto esta mañana, porque yo espero el viernes cerrar el capítulo 4. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 17, acerca de los judaizantes que habían ido a las iglesias de la Galacia, y que estos buscaban siempre o invariablemente buscaban convertirse en las figuras a seguir. Y dice: tienen celo de vosotros, pero no bien. Antes os quieren echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. Y esta figura es muy interesante, que la puedo traducir de la siguiente manera. Mire usted, Ismael, queriendo echar fuera a Isaac, echar fuera de su casa para tomar una herencia que no le correspondía. Sin embargo, en este mismo capítulo 4, el apóstol hace una declaración bastante sorprendente. Cuando está hablando de Agar y de Sara, dice el versículo 24: porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte el Sinaí, el cual engendró para servidumbre,
que es Agar. Es decir, el Sinaí es la cuna geográfica de la ley. Pero Agar o Sinaí es lo mismo. El monte del Sinaí tiene por nombre Agar entre el mundo, los descendientes de Ismael, pero el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Está diciendo que Jerusalén corresponde a esa cadena montañosa donde tenemos al monte del Sinaí, y que Sinaí representa la ley, que Agar representa la ley, y que todos, como ella era una sierva, da hijos para servidumbre, de tal manera que todos los que estén bajo la ley están bajo la tutela de Agar. Por eso dice que Jerusalén le sirve al Sinaí. ¿Por qué? Porque Jerusalén está aferrada a la justificación por la ley, de tal manera que Jerusalén, con todos sus hijos, están al servicio de Agar o del Sinaí. ¿Por qué? Porque los hijos de Agar son hijos de servidumbre. Y la escritura es muy clara donde menciona la servidumbre de ser puesto bajo la ley, cosa que encontramos en el libro de los Hechos. Pero esta mañana yo quisiera hablar un poquito del apóstol Pablo en el sentido de su predicación para ser salvos tan solamente por creerle. Y voy a leerles a ustedes, es un pequeño paréntesis que haré esta mañana. Les voy a leer el capítulo 10. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel se dieron por sorprendidos. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo? Entonces los gentiles van a estar teniendo parte en el reino de Dios sin tener que venir con nosotros, que somos los que tenemos la promesa, que tenemos la ley, que tenemos todas las cosas. Y Pablo les habrá de decir sorprendidos. ¿Pero por qué se sorprenden? Si esto Israel ya lo sabía. Y dice en el capítulo 10 de la carta a los Romanos: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Digo, para que ahora se hagan los sorprendidos. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Pero cuando habla acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Muy bien, pues entonces el punto que yo quiero esta mañana presentarles, y que espero que su corazón sea alimentado por la palabra de Dios y pueda usted disfrutar de esta gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y por los mensajes y las cosas que Pablo defendió desde aquel conflicto que se dio en Antioquía, luego ante los ancianos y apóstoles en Jerusalén, donde explicaron que predicaban el evangelio, que predicaban a los gentiles, para que ellos quedaran enterados. ¿Sí? Sin embargo, esto se convirtió en un verdadero escándalo. Y usted me va a decir: pero escándalo, ¿por qué, hermano? Bueno, la cuestión que se estaba discutiendo sería algo como esto: ¿cómo es posible, diría el mundo judío, que nosotros,
que hemos estado aferrados a la ley. Y vaya, una ley que Dios nos entregó a través de Moisés. Y a Moisés se le dijo que cualquiera que la hiciere viviría. Y eso es muy cierto, lo hemos dicho aquí. Si usted me pregunta que si por guardar la ley usted es justificado, indiscutiblemente la respuesta es por supuesto que sí. El problema no es eso, el problema es que nadie pudo guardar la ley. Y entonces el cuestionamiento sería, Moisés dijo que el que guardara esta ley sería justificado porque viviría. Y nosotros los judíos, los hijos de Israel, nos hemos esforzado buscando a través de hacer las obras de la ley, lograr esa justificación y esa vida. ¿Cómo es posible que ahora se nos diga a nosotros y a los gentiles que esa justificación se logra tan solo por creer en Jesús de Nazaret? Ese sería el razonamiento de los no creyentes, del mundo judío no creyente, porque no creían en Jesús. Pero ese mismo razonamiento de alguna manera estaba incubado en el razonamiento de los judíos que eran creyentes. Es decir, es cierto que Cristo murió por nuestros pecados, pero no podemos dejar de lado la ley. Es necesario que además de creer en Cristo, quien venga a la fe de Dios ha de seguir y ha de guardar la ley, empezando por la circuncisión. Así que el razonamiento de ellos sería, no puede ser que eso se logre de manera tan fácil. La salvación debe ser el resultado de un gran esfuerzo. Y de allí que el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, hablando al mundo judío, apela al libro del Deuteronomio, del que cita las palabras de Moisés en los versos 6 al 7, pues los que afirmaban que a Dios se llegaba solamente por la ruta de las obras, por los méritos de algo que se hiciera, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar la justicia. Y el apóstol les cita el Deuteronomio, capítulo 30, versículos 12 al 14, donde dice, no digas en tu corazón, es decir, no discurras en tu corazón, en tus pensamientos, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Y note usted lo que el apóstol ha hecho, el cielo y el abismo, que representan los dos puntos que están más lejos uno del otro, donde la idea sería luego lograr ser justificado. Es como tener que ir al cielo o hasta el abismo más profundo. Y en verdad, si así fuera, nadie lograría ser justificado. ¿Cómo podría usted llegar hasta el cielo o al lugar más profundo de la tierra? Pero el apóstol los detiene y les asegura que no, que eso no es necesario, que no tienen que pensar cómo ir hasta el cielo o a las partes más profundas de la tierra, que eso no es necesario,
aunque sí se tuvo que hacer eso, pero que eso ya hubo quien lo hizo. Va conmigo. Que eso es lo que hizo el Señor Jesús, quien habiendo muerto en la cruz del Calvario, de allí fue al mismo santuario de Dios, subió a los cielos para ofrecer su sacrificio hecho en la cruz. No pregunten cómo voy a subir al cielo, no se preocupen, ya hubo uno que hizo eso. Y aún más, Jesús, quien habiendo ido al cielo, donde obtuvo para nosotros eterna redención, fue luego a las partes más bajas de la tierra, cosa que Pedro lo dice, que descendió a las partes bajas de la tierra, y sacó a los creyentes de todos los tiempos para llevarlos al paraíso. Entonces, yo le preguntaría, diría Pablo, yo les preguntaría si alguno de ustedes pudiera ir a esos dos lugares tan distantes entre sí, el cielo y las profundidades de ese abismo. Yo les pregunto, ¿a qué irían? ¿A qué? ¿A buscar justificación? Pues es que eso ya hubo uno que lo hizo. Y la idea es precisamente que Jesús ya hizo todo eso por los hombres. En otras palabras, si le damos sentido a esto, Jesús ya hizo la parte difícil. Entonces, si eso es así, es propio que los hombres razonen. Si Él ya hizo todo eso, la parte difícil, ¿qué es lo que queda por hacer para que esa justicia sea nuestra? Qué interesante razonamiento del apóstol, que diría que esa es una buena pregunta. Y por cierto, esa pregunta el apóstol la hace extensiva a todos los hombres de todos los tiempos. Esta mañana es para usted. ¿Qué debo hacer yo si Jesús ya lo hizo todo? La parte difícil Él la ha hecho, subió a los cielos, bajó a las partes bajas de la tierra, cerró con victoria todo ese ciclo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Y lo contesta haciendo un contraste entre lo que está muy lejos, de difícil acceso. Pues es muy difícil que usted pueda llegar al cielo. Y por supuesto tiene un alto grado de dificultad que usted pudiera llegar a las partes más bajas de la tierra, al abismo. Y está haciendo el contraste entre esos puntos tan difíciles y lejanos con lo que está cerca, muy cerca, totalmente cerca y de fácil acceso. Pero entonces usted puede preguntar esta mañana, hermano Ramos, ¿y qué cosa está cerca y que además es de fácil acceso? Tan cerca, mis hermanos, mis amigos del auditorio, que no es posible que pudiera estar más cerca. La salvación Dios la puso al alcance nuestro. Y esto es lo que dice en el versículo 8, cercana está la palabra en tu boca. ¿Qué tan cerca está la salvación, que no necesita ir hasta el cielo ni bajar a las profundidades? Dices que la palabra está cerca en tu boca. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Es decir, Dios puso nuestra salvación de una manera tan cercana y tan fácil como una confesión. Y es allí el disgusto del mundo judío. No es posible. Tiene que ser más difícil. ¿Ve lo que ha hecho el apóstol Pablo? El apóstol ha acortado la distancia entre el cielo y el abismo y lo ha convertido en la palabra cercana. Es decir, la salvación suya está tan lejos de usted como está su boca. Razone esto. Y esto es lo que no cabía en la mentalidad judía. No puede ser que la salvación y la justificación sea cosa tan fácil cuando con nosotros nos hemos esforzado y aún así no hemos sido justificados. Por supuesto que no, porque no ha habido uno solo que hubiera podido guardar la ley. Porque tan solo si usted confiesa con su boca al Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que usted va a confesar? Pues que cree que Jesús verdaderamente murió por sus pecados y que Jesús resucitó, por lo que le pide que esa obra difícil que Él hizo por usted lo invoque para que le dé perdón, le da la justificación que por otro medio es imposible obtenerla, le da su salvación. Y entonces yo diría esta mañana a nuestros amigos del auditorio y a nuestros hermanos, diríamos entonces que Dios acaso se puso imposible, que hizo un montón de trámites, o que usted tiene que hacer un mundo de trámites para poder alcanzar la justificación, tan sencillo como una confesión. Eso prueba que Dios sí quiere que usted sea salvo. Y realmente todo el ceremonial y el ritual de los judaizantes no eran más que una enorme ruta de trámites para no conseguir jamás la justificación. Por eso los que querían arrastrar a los hermanos al judaísmo en realidad estaban cometiendo una infamia, porque los hacían buscar lo que ya tenían. Y con esas ideas es que nos vamos a estos versículos 18 al 21 del mensaje de esta mañana. Y le ruego que los vea con cuidado, porque estos versículos son toda una obra del arte divino de la construcción de las ideas. ¿Qué dice el 18? Dice Pablo: mas digo, ¿no han oído? De nuevo, ¿quién? Israel, que se está dando de sorprendido. ¿No han oído? Nunca habían oído. Y el verso 19 tiene otra pregunta: ¿no han conocido? Fíjese usted las preguntas. ¿Está sorprendido Israel porque el mundo gentil está siendo ingresado al reino de Dios? ¿Qué? ¿Sorprendidos? ¿Que no habían oído eso? ¿Que no habían conocido eso? Y piensen esas dos preguntas que Pablo hace. ¿No han oído y no han conocido qué? ¿Y quiénes? Note eso. Oír y conocer. En la primer pregunta del si han oído, la respuesta sería sí,
Por supuesto que Israel sí había oído de tiempo antiguo esto. Pero ¿quiénes sí han oído? ¿Y qué es lo que han oído? El mismo versículo 18 dice que ellos, sí, pero ¿quiénes son ellos? Por supuesto que el pueblo de Israel, porque en el capítulo 9 el apóstol ha estado hablando de la enemistad que tienen contra él por causa de este evangelio que predica, que lo han señalado como un apátrida, como un enemigo de Israel, porque ahora anda abriéndole la puerta a los gentiles. Y claro que tendrían que buscar desacreditar a Pablo, porque los judaizantes siempre han hecho eso, no aceptan a Pablo, no quieren a Pablo en la Escritura. Luego entonces, lo que Pablo les está diciendo es, ¿por qué se dicen sorprendidos? Si eso de la salvación a los gentiles era algo que siempre lo han oído. Jamás Dios, escúcheme bien, mi hermano, Dios jamás disimuló el interés que tenía por todos los hombres. Jamás hay la más mínima insinuación que Dios quisiera deshacerse del mundo gentil. ¿Acaso no se le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra? ¿No se le dijo a Abraham: en tu simiente, que es Cristo? ¿No se le dio la promesa a Cristo de ser bendición? Pues eso es lo que se estaba haciendo ahora, predicando la salvación exclusivamente por creer en Cristo, porque esa era la promesa. A mi auditorio le digo que él quería ir con los hombres y sacarlos de su ruina al mundo gentil y al mundo judío. Que esto que Pablo predica no era más que un viejo asunto que Dios se había traído entre manos por siglos, y por eso nos dio a su Hijo, quien murió por nuestros pecados. Y ahora debo decir con alegría que la propuesta del evangelio de la salvación rebasó todas las expectativas, porque salir de la peor condición en que los hombres sin Cristo vivíamos a una nueva vida es una cuestión, escúcheme bien, de solo creer en Jesucristo, de solo invocarlo, pero no como una historia que nada tenga que ver el día de hoy, sino una muerte que sucedió por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros, a favor nuestro. Y al predicar el apóstol este evangelio que anunciaba que su vida podía ser cambiada, porque esta es una verdad que miles y millones de gentes en el mundo han experimentado, sus vidas han sido transformadas tan solo por creer en Jesús, y ninguna por querer guardar la ley. Y aún más, que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Tan solo era cuestión de creer en Jesucristo y con todo su corazón decirle a Dios Padre eterno: yo creo en tu Hijo Jesús y reconozco que murió por mí. Entonces, por causa suya, dame una nueva vida. Diciendo el hombre, el peor de los hombres: yo recibo a Cristo como mi Salvador.
y solicita: dame esa vida que das a los que creen en tu Hijo amado Jesucristo. Yo le pregunto, he hecho una oración esta mañana de un hombre que andaría buscando ese perdón. ¿Me podría decir usted que esto fue un trámite complicado? Dios no le puso trabas al hombre, le puso muy cercana la salvación, tan lejos como está su boca, para que haga confesión. Eso era intolerable para el pensamiento judío. No es posible que la salvación venga de esa manera tan sencilla. Pues no quedamos en que Cristo ya hizo lo difícil. Pues yo digo que es sencillo. Y por eso yo hace 53 años entré en esta vida en Cristo, la noche cuando el Señor Jesús me salvó, a quien solo le dije en mi ignorancia sobre las cuestiones de la fe, pero habiendo oído del Salvador, le dije: sálvame a mí. Y con gozo, mis amigos, les digo que Dios me tomó la palabra. No se lo dije 2 veces. Algo pasó dentro de mi alma. Lo hizo. Y una emoción dura 3 días. La mía tiene 53 años. Lo que significa que la obra que Cristo hace al que le invocan es eterna, es duradera. ¿Usted cree que no lo va a hacer por usted? Pero esto indignaba al mundo judío, a los judaizantes. ¿Verdad que siendo de esa manera, la salvación que Jesús ganó para nosotros es fácil de tomarla? ¿Se decide usted a hacer esa prueba? Pero avancemos. En el verso 19, el apóstol lo ratifica con la pregunta: ¿no conocía esto Israel? ¿No lo conocía ese Israel? Yo digo, qué manera de ir hilvanando las ideas, llevando paso a paso a los hombres de todos los siglos. Y clama que para eso es la predicación del Evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero el apóstol ahora deja ese asunto de que Dios quería salvar a los gentiles, y es como si dijera: bueno, dejaré de ver solo a los gentiles y ahora les hablaré a todos, a judíos y gentiles. Y dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora de nuevo pide ayuda a Moisés, le pide prestada sus palabras, y le pedirá las que están en el capítulo 32 del Deuteronomio, que por cierto es un canto inspirado de Moisés, y empieza diciéndoles que para lo que va a decirles, invoca a Jehová. Luego la cosa es altamente reverencial, es grande, y no quiere que solo en Israel se sepa, sino que quiere que lo sepan los cielos y la tierra. Esto no está oculto, pues es cosa singular y cosa muy firme. Oigan los cielos y oigan la tierra, que así habrá de ser. Y en el versículo 2 les dice que ya que le van a oír todos, va a declarar doctrina que será como lluvia, pero que luego se tornará su razonamiento tan suave como el rocío. ¿No se deleita usted en tan preciosas figuras donde la lluvia hace crecer el fruto? Así el creyente crece con la doctrina
Moisés está hablando, les voy a enseñar doctrina. Pero el rocío es el que madura, el que sazona las cosechas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo de la salvación a los gentiles? Pues el apóstol diría, aunque no quieran, les voy a recordar partes de ese cantar de Moisés para dejarles muy claro que no tienen razón para estar sorprendidos de lo que Dios está haciendo con el mundo gentil, porque claro que sí sabían eso del caso gentil. Y pone como testigos a los cielos y la tierra. ¿Qué le parece? Señores, por supuesto que era un caso del que sí habíamos oído y un caso que sí habíamos conocido. Israel, tú lo sabías desde tiempo atrás, de muchos siglos atrás, tú sabías esto del mundo gentil. Y el apóstol entonces lleva este asunto al verso 21, donde dice que Dios les había dicho, los provocaré a celos con pueblo que no es mi pueblo. Y Pablo voltearía a ver al mundo judío y les diría que no lo sabían. Claro que lo sabían. Alabado sea Dios. Pero no les gustaba la idea. Ellos querían que la gente entrara a través de ellos, porque se sentían que ellos eran la puerta de entrada a Dios, que Jesús los rebatió en su discurso diciendo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Escuche la parte final de este verso. Con gente insensata los provocaré a ira. ¿Y qué cosa es provocar? Es hacerlos que se irriten. Y Israel está irritadísimo. Los judaizantes se irritan. Porque hay un pueblo en la tierra que dice que fue justificado tan solo por creer en el Hijo de Dios y por invocarlo. Que no fue justificado por haberse circuncidado y que no fue justificado por guardar la ley, sino tan solamente por la fe en Cristo, el que tiene la promesa. Eso era. ¿No era eso lo que Dios quería? Eso era lo que Dios quería, provocarlos a irritación. Y aún más, le echa leña al fuego. Pues lo va a hacer con gente que nada tiene a su favor, diría Dios. Gente que nunca ha sido mi gente. Han sido verdaderos extraños. Y yo también he sido extraño para ellos. Pero eso no es todo, diría Dios. Eso no es todo. Es gente insensata. ¿Y qué cosa es ser insensatos? Dios está hablando de nosotros los gentiles como gente insensata, como extraños que no le conocíamos. Significa ser necios y sin sentido común. Todo eso decía Dios de nosotros los gentiles. Y esto los judíos lo restregarían en la cara de los gentiles. Pero agregaría Dios a algo. Pero verán lo que yo voy a hacer con ellos. Lo que yo voy a hacer con esa gente que tenía y tiene todo en contra. Y si a eso le agrega nuestra insensatez, pues entonces no teníamos posibilidades. Es decir, éramos un pueblo con cero posibilidades de poder entrar a su presencia, de tener acceso.
a esa vida eterna. Pero con todo y eso, y además éramos enemigos suyos, con todo eso su Hijo murió por nosotros. Nos llamó, se nos dio a conocer y ahora es nuestro Dios. Y nosotros somos de Él, mis hermanos. ¡Qué infamia! Que habiendo un pueblo lleno de gozo porque Cristo lo redimió, lleguen los judaizantes para decirle que usted no es salvo, que no es cierto que tiene eso, porque no se ha circuncidado. Y Pablo diría: escúchenme, los que se circuncidan tienen la obligación de guardar entonces toda la ley. ¿Cómo se siente usted en esta vida que Cristo le ha dado? ¿Fue usted salvo antes de que llegaran los judaizantes? Pues entonces Dios no salva con el error. Si usted fue salvo es porque la verdad llegó a su vida. Lo describe Dios a usted en esto que ha dicho, que era un insensato, que era un extraño. Y yo digo, porque esto tiene una lógica. Usted es candidato para la salvación y la vida eterna, aunque se diga que usted es un caso perdido. Pero vamos con Pablo, porque ahora hace cambio de profeta, y entonces llama a Isaías, y emocionado, habla de dos cosas y habla de dos resultados. Fue una declaración medida, y dice, hablando lo que Dios dijo. La primera: fui hallado de los que no me buscaban. Y la verdad, mis hermanos del auditorio, yo no andaba buscando a Dios. Era lo que menos me interesaba. Yo iba por mi camino de perdición. Sin embargo, Él me buscó, se puso enfrente de mi camino y me diría: aunque tú no me buscabas, yo te he andado buscando. Bendito sea este evangelio de redención. Lo encontrará usted esta mañana. Y la segunda cosa que Isaías dice: me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Lo ve? Ni me buscaban los gentiles, ni preguntaban por mí. Al contrario, la enemistad entre judíos y gentiles había agravado esa condición. Si este es el Dios de los israelitas, que nos tratan de nosotros como perros, no me interesa. ¿Cómo esperar algo bueno para esos indiferentes a Dios, que vivíamos como si Dios no tuviera nada que ver? Y me interesan las dos cosas graves que cometían estas gentes. Y el apóstol, en vez de ir del menos al más, como en el verso 18, ahora va del más al menos en el 19, y dice que ese pueblo ahora es suyo. Esos que no lo buscaban, ahora ya son de Él. Donde buscar es hacer algo, son las obras. Pues quien busca es porque tiene interés. Pero usted y yo, los gentiles, no le buscábamos. Él se paró en nuestro camino y me dijo: aquí estoy. ¿No es esa su historia, mi hermano? Y eras tanto nuestro desinterés que ni siquiera nos interesaba hacer lo que es más fácil: preguntar por lo menos. Pero no preguntábamos por Él. Pero alégrese por eso, que a esos que no le buscaban, Dios se puso en su camino y nos dijo: aquí estoy. No han preguntado por mí, pero he decidido manifestarme a ustedes. No preguntaban ni sabían nada de mí,
pero envía a mi Hijo para que les hablara, para que revelara la intención de salvarlos. ¿Diría usted que a Dios probó que le interesábamos? Yo le digo a usted esta mañana, ¿le interesa a usted esa salvación tan sencilla, tan solo por creerle? Ese es el corazón de la idea del apóstol Pablo, que tanto odiaban y tanto odian los judaizantes. He querido hacer un breve espacio para hablarles a ustedes de estas cosas que Pablo está diciendo. No, Señor, no, hermanos gentiles, los judíos sí lo sabíamos, porque lo habíamos oído y porque habíamos conocido que Dios iba a hacer algo con pueblo insensato. Y ahora ustedes aquí están floreciendo las iglesias en todo el mundo. Y no solamente eso, a Pablo lo odiaron, pero pagó ese precio. Mis hermanos, que esta reflexión que he introducido en el desarrollo de esta carta sirva como una bendición, y alégrese porque usted no lo andaba buscando, él lo buscó. Usted no buscaba el camino, él se paró en su camino y le dio salvación. Hermano Isaí, gracias a Dios por estas revelaciones en la palabra, cómo encaja las palabras de Pablo dentro de esta carta. Que el Señor los bendiga a todos mis hermanos. Amén. Gracias, pastor, una vez más por esta enseñanza el día de hoy. Pues no tenemos palabras para decirle el agradecimiento que tenemos con Dios, ya que por su misericordia nos hemos sido rescatados cuando no merecíamos nada, absolutamente nada. Pero sin embargo, en su misericordia, usted ha hablado sobre Romanos capítulo 10, para aquellos que se perdieron en algún momento, capítulo 10 de Romanos, usted lo puede examinar, puede leer esta bendita palabra. También el pastor estuvo hablando en Deuteronomio capítulo 30, el versículo 12, 13 y 14. Y también nos habló acerca de la salvación. Ahí en Romanos capítulo 10 y versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, así de sencillo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es una bendición, que podamos ser libres de una condenación que no estaba favorable, ya que al último, así lo dice, fui hallado porque aquel que nosotros no estábamos buscando, Él nos rescató. Yo sé que en esta mañana hay agradecimiento en su corazón, en su vida, por lo que Dios ha hecho. Yo creo que es tiempo de volvernos a Dios, aquellos que queremos forzar a Dios a que a través de la ley volvamos a Él, como ya lo habló en la enseñanza pasada sobre la alegoría de estas mujeres. Aun sin embargo, Cristo ha venido para darnos un rescate maravilloso. Gracias, pastor, por esta enseñanza. Yo sé que hay personas que aman la palabra, y esta mañana ha sido de grande bendición porque hemos sido rescatados. Cuando leyó también Deuteronomio capítulo 32, el cántico maravilloso que nos habla de la lluvia para hacer crecer el fruto que Dios quiere que nosotros llevemos, así como el rocío, que es para madurar las cosechas, y bueno, las gotas como un mantenimiento de su Santo Espíritu para nuestras vidas. Es una riqueza muy grande el escudriñar esta linda palabra que usted nos ha dado en esta mañana. Pastor, no sé si quiere agregar algo. Ya estamos para despedirnos de este programa. Yo sé que hay gente que ama lo que estamos hablando el día de hoy. Solamente para decirle a los hijos de Dios, a los creyentes, a las iglesias de Cristo, no permitan la judaización de la iglesia. No a la judaización de la iglesia, porque Pablo dijo: los que por la ley os justificáis, vacíos estáis de Cristo. Es decir, nada tiene Cristo que ver con ustedes. Conserven la salvación que Cristo les ha dado. Amén. Que Dios los bendiga.
Gracias, pastor, una vez más. Y bueno, será hasta la próxima ocasión. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos el día viernes a la misma hora. Bendiciones. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.